Ok. A ver, miren, dentro de las buenas cosas que nos heredaron fue que, pues cuando veníamos de Monterrey, de los congresos de Monterrey, nuestros pastores siempre nos pasaban a dar testimonio. Y hubo veces que sí fue así bien sobrehumano, porque hay veces que el sábado a las 9 o 10 de la noche que terminaba el congreso, nos subíamos al carro de mis pastores o a la camioneta y en vivo nos veníamos para México. Y llegábamos aquí a las 8 o 9 de la mañana. Cuando no parábamos, pero si hacíamos alguna parada para desayunar o al baño, hacíamos hasta 11 horas. Entonces llegábamos a la iglesia a la hora que iniciaba la reunión. En vivo. O sea, imagínate, te levantas el otro día, luego el congreso que dura todo el día, y luego te tiraban, chillabas, te parabas, volvían a tirar, chillabas, te parabas y te volvían a tirar, y ahí estabas. Y luego a la carretera a manejar 11 horas. Y de esas cosas nos acordamos ahora que estamos en el congreso. Por eso quiero, les dije a algunos, pero a los que no, pues ya ni modo, ¿verdad? Que se prepararan, porque yo quería que dieran su testimonio de aquello que les impactó, de lo que les gustó, con qué se quedan, qué atesoran, qué trajeron para sus casas. Pero también si quedaron en blanco, así como que no hubo nada que me gustara, mejor me hubiera quedado en mi casa, también. Mejor me hubiera quedado a dormir. Yo sé que varios lo pensaron. Pero todos aquellos que dijeron, sí voy. Josecita, tú fuiste los 2 días, fuiste muy... Pásale. La Josecita. 7 de la mañana ya estaba aquí. ¿A qué horas llegaban? A la casa, el primer día llegamos, yo llegué, ¿qué? 10:30. Algo así, 10:30. Y el segundo día... Más pegado. Como 9:40. 9:40. Hazte para acá, que te vea la cámara. ¿Qué te gustó? ¿Qué te llevas? Que no te ven los de allá o los de acá. Bueno, buenos días. Realmente un congreso de este tamaño o de esta talla es algo bien importante tomarlo y asumirlo en nuestra vida, porque yo pienso que no es solo teoría, sino llevarlo en una práctica. No solamente es estar ahí como expectantes, sino realmente tomar la palabra como realmente debemos de tomarla. Cuando yo escuché que Dios es soberano, de antemano ya lo sabemos que Dios es soberano. Dios es grande y Dios es poderoso. Y pues nosotros aquí en esta tierra no estamos por casualidad, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y es ahí donde Dios se manifiesta con poder y con soberanía sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Cuando pasó a predicar el profeta Ceres, a mí fue lo que más me impactó, porque cuando él sopló, yo sentí verdaderamente que Dios estaba ahí. Yo sentí como una atmósfera que te envolvía, que te llenaba. Yo sentí desde los pies hacia tu cabeza la presencia de Dios, cuando Él llamaba y decía: Espíritu Santo, ven.
realmente se sintió la presencia de Dios, la atmósfera que cubría ese lugar. Cuando nosotros llamamos al Espíritu, realmente el Espíritu trabaja en nosotros, el Espíritu trabaja en tu familia, el Espíritu de Dios oye el clamor y la necesidad de nuestro corazón, de lo que estamos pasando. Dios nos da toda la provisión, pero a veces no lo entendemos. Dios se encarga de nuestra vida, pero a veces no lo entendemos. Escuché a mi pastor por la mañana cuando inició que dice que primero es Dios y después es mi petición, y es verdad. Primero es Dios y después es mi problema. Primero es Dios y después es mi familia. Primero es Dios y después es mi desayuno. Primero es Dios, primero será siempre Dios. Busquemos siempre primero la presencia de Dios, y de verdad que Él todo lo añade sobre nuestra vida. Yo siempre veo la mano de Dios sobre mi vida en todo, desde la más mínima cosa hasta la más grande cosa. Cuando yo le digo al Señor, Señor, mira, yo estoy así, así, así. Y Dios se encarga absolutamente de todo. Pero lo primero es doblar rodilla y pedir y clamar a nuestro Padre, porque recordemos siempre que nuestro Padre es poderoso. Y cuando nosotros clamamos y pedimos al Espíritu, el Espíritu no se detiene, el Espíritu baja y te toca, y el Espíritu hace el trabajo que tiene que hacer sobre nuestra vida. Así que sigamos pidiendo. Y no dudemos de que el Padre siempre está con nuestra vida. Está al pendiente, no duerme. Recordemos que Él no duerme, no nos deja ningún instante. Él conoce absolutamente todo. Eso es lo que realmente a mí me impactó, lo que hizo Ceres. Los demás, claro, dieron una palabra muy importante, pero a mí me impactó la presencia de Dios cuando nos envolvió, cuando Él empezó a soplar y empezó a llamar el Espíritu. Y el Espíritu no solamente está en ese lugar, el Espíritu está aquí, el Espíritu está en tu casa, el Espíritu está en tu habitación cuando tú le estás llamando y cuando tú le estás pidiendo tu necesidad. El Espíritu está donde tú le llames. Ahí está el Espíritu. Eso es todo, hijo. Aleluya. ¿Cómo ven a la Josecita? No, y es otro rollo la Josecita. No es la Josecita que conocíamos hace un tiempo. Y esto con el que tú te quedas es muy grande y muy importante. Mari, pásale, ya que iniciamos con las hermanas Jiménez. Cuidado. Le doy gracias a Dios por este congreso tan hermoso. Y la verdad sí, el pastor tiene razón cuando dice, ¿por qué no fuiste? Si hice la invitación antes. Y creo que la invitación la hizo Dios. Y pocos acudimos. La presencia de Dios se sintió tremendamente, de verdad. Y el primer día hicieron la invitación para que pasáramos a recibir. Y la verdad, me fui, pasé y dije, ay no, me voy a poner así para que no me tiren, porque había una multitud de gente. Y llegó un pastor y me tocó y retrocedí, llegó otro, me tocó y retrocedí. Dije, creo que ya la libré, pero sí oraron por mí. Llegó otro y me tocó y definitivamente caí al piso. Cuando estaba tirada en el piso, sentí la presencia de Dios tan poderosa sobre mí, de verdad, y Dios me dijo, yo te amo, y tú estás aquí porque yo te traje. Fue algo maravilloso sentir eso dentro de mí, y ayer algo increíble, de verdad increíble. Yo platiqué con José y le dije, José, yo creo que nos vamos terminando las 2 de la tarde, que es lo último, nos vamos.
Y ya saben, ¿no? Luis nos dijo, no, ¿cómo es posible que se quieren ir si ya estamos aquí hasta que termine, hasta el final? Y le dije a José, de modo, ya Luis dijo, nos quedamos. Pero en ese trayecto de la comida, Dios tenía preparado algo para mí. Nos formamos en una fila y nos rendimos, no quisimos comer ahí en esa fila. Nos formamos en otra fila y nos rendimos, y a la tercera fila está una chica que estuvo toda la semana en la práctica, bueno, en este perito con los pastores, y tuve una conversación con ella, y de la nada estábamos hablando de las cosas maravillosas que Dios había tratado con la vida de esta chica en la semana. Y entonces yo le expresé varias cosas hermosas, no las voy a repetir porque me llevaría tiempo, y la chica empezó a llorar y me dijo, usted me acaba de comprobar lo que yo vine a pedirle a Dios. Y me abrazó y se volteó y sacó de su bolsa, me dijo, mire, vamos a sellar nuestra amistad y con esto sello lo que usted me dijo. Sello esta palabra profética que usted me dio. Y yo dije, ¿cómo? Pues si yo nada más platiqué con ella y le hablé de la grandeza de Dios. Y me regaló una obsidiana, sí, ¿verdad? Es un círculo de obsidiana con la figura de un león. Y me dijo, con esto sello la profecía que usted me dio. Y me quedé impactada. Dije, Padre, tú usas a quien tienes que usar y tú das palabra a quien tienes que dar. Y yo me impacté porque inclusive se lo enseñé a Carlos y no podía creer de verdad que Dios me usó en ese momento, y le doy gracias a Dios. Fui muy bendecida, muy bendecida. Gracias a Dios por la presencia de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Pensamos que a veces solo vamos a recibir, ¿verdad? Pero ¿quién te dice que no fuiste a dar? O que no estamos para dar, ¿verdad? Fue algo muy, muy especial. Luis, a ver, Luis también estuvo ahí, full. Estuvo súper padricísimo. La verdad es que he tenido la bendición de estar en varios eventos, tanto en Monterrey y en la ciudad, aquí en la Ciudad de México. Y es algo bien poderoso. Pero quiero contarte algo poderoso que nos pasó y que me pasó personalmente. Cuando llegamos el primer día, el viernes, al Congreso, a mí siempre me ha gustado llegar temprano para podernos sentar en un buen lugar y estar tranquilos, ¿no? Y no con las prisas. Entonces nos fuimos con bastante tiempo y a la hora de estacionarme, la llanta se poncha. Y como es un lugar de pasto, es muy difícil cambiar ahí la llanta y demás. Y le digo a mi mamá, a mi papá y a mi tía, ¿saben qué? Yo me voy, ahorita veo cómo lo soluciono. Saco el carro. Y así como saco el carro, avanzo y veo un mototaxi. Y dije, bueno, ahorita le toco, se me ocurrió así rapidísimo, ahorita le toco al mototaxi a la casa para que salga el señor y me lleve a reparar la llanta. Ya regreso, la pongo y ya todos en paz. Para esto, ya era tarde, pues iba con camisa blanca y dije, ay, me voy a ensuciar. Bueno, ni modos. Saco la llave para cambiar la llanta y no quería agarrar ninguna llave. Traía una estrella y una maneral y no quería agarrar. Me acerco a la tienda y le digo al de la tienda, le digo, oye, una de talaches. Me dice, oye, está lejísimos hasta el hospital. Y ya me empieza a decir, le digo, no, pues gracias. En eso me regreso al carro y sale un señor y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, se me ponchó una llanta. No te preocupes, espérame. Se mete a su casa, yo sin decirle nada, ni pedirle, ni tocarle al señor. Saca una bomba de una bicicleta, me dice, inflala, no bajes el carro, inflala. Y hasta que la ves inflada, bajas el carro y le sigues inflando. Y ya te vas.
te vas todo derecho, bajando un puente, ahí está la talacha. Le dije, ay, ¿cómo crees? Me dice, sí, hazlo. Obedecí, inflé, bajé el puente, me repararon la llanta y de regreso me acordé de un pastor que él predicaba, dice que fue a predicar a la selva y se encontró un hombre en una vereda y a ese hombre le dio de comer, lo arropó y luego ya llegó a la aldea donde iba a predicar ese pastor y le dice al muchacho al guía, oye, llévame ahí porque hay una choza en donde me dieron de comer, me dieron ropa y me ayudaron. Y me dice, llevo años viviendo aquí y no existe la choza y no existe la persona que le ayudó. No puede ser eso. Subieron a esa vereda y no había nadie. Me acordé de eso cuando yo venía de regreso y le dije, imagina, y así me dije a mí mismo, imagínate, Luis, que haya sido un ángel que te haya bendecido. Para esto, cuando estaba reparando la llanta, pasa el señor y me dice, te dije que ibas a llegar, cuídate, y se sigue el mototaxi. Cuando regreso por el mismo lugar donde estaba el mototaxi, la casa de donde salió el señor, y ahí está mi mamá y la tía de testigos, que se ve vacía. Se ve que nadie vive ahí. Y le dije, oh, por Dios, no, pues sí, fue un ángel. Y eso es algo poderosísimo para mí, porque de verdad, esas zonas son muy, muy raras porque no hay muchas cosas. No hay muchas cosas como para atención. Y dentro del Congreso, ya saben, ¿no? Es muy cansado estar ahí. Me duelen las pompas de tanto tiempo estar sentado. Prefiero siempre estar parado. Y hubo algo padrísimo que hablaba de Harfush. El profeta Harfush, un poderosísimo hombre de Dios, hablaba de que cuando David fue escogido, no nada más necesita ser ungido y debe de ser vertido el aceite sobre ti. No basta con eso. Y si en algún momento de la vida ya fue vertido el aceite sobre ti, no basta con eso. Basta con necesita tener una decisión, necesita tener una acción, necesita tener el siguiente paso. Y es cuando me doy cuenta que dije, Dios, yo aquí estoy en materia dispuesta. Quiero dar el siguiente paso. Me acerqué a donde estaban orando y yo vengo pensando desde hace mucho tiempo hacer unos videos y subirlos a las redes respecto a cómo es el proceso de un milagro y después del milagro. ¿Y qué es un milagro? Y llevo así como un año. Llega este pastor y me dice, Dios te está diciendo que empieces a grabar y hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Y de verdad es algo padrísimo, como dice el pastor, cuando hay estos tipos de congresos nos podemos poner de acuerdo para podernos ir entre todos. Digo, el carro no le cabe a mucha gente, pero igual se hacen 2 viajes. Anímate a integrarte a estos eventos. Es algo muy beneficioso para la vida, para la vida diaria, para tu vida espiritual. Y créeme que este tipo de cosas solamente las vas a escuchar, pero también vale la pena vivirlo. Vale la pena vivirlo de otra perspectiva. Venía platicando con Kareli, trae unos testimonios, Kareli, que solamente Dios. Y pues esa fue mi experiencia. Aleluya. En la semana estoy jugando con un pastor que se llama Cheque Ceres. Es hermano de Alfredo Ceres, el profeta que dijo esta José. Y cada vez que decía Richard algo muy poderoso, pero muy poderoso, él y yo jugábamos diciendo, bueno, te voy a decir qué es lo que quiso decir. O sea, como diciendo, fue demasiado elevado para que lo entendieras, te lo voy a explicar. Y quiero decir algo muy, muy agudo en este testimonio que da Luis. Tú puedes recibir una palabra profética. Y te voy a decir una cosa.
Pero si tú no caminas en esa palabra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero es que me profetizó Richard, me profetizó Harfush, me profetizó Ceres. Pues no. Judas anduvo con Jesús, ¿y cómo terminó? Entonces sí, se requiere tomar mi asignación y caminar en ella. Qué poderoso, qué poderoso. Los de allá, a ver, Ferchón, yo lo vi chillando, pero no sé si algún recuerdo, algún mal momento de su vida o un buen testimonio, ¿verdad? La noche de su boda, no sé. Híjole, no sé por dónde empezar, hermanitos, porque pues sí, justamente pues sí es una, como lo mencionó Luisito, es una experiencia muy recomendable, porque pues desde que uno llega, el adorar con muchísimos más hermanos a un solo entendimiento es algo desde ahí ya muy grande, muy grande, y en cuestión de pues de cada predicación de cada uno de los hermanos que dieron la palabra, para mí cada predicación llevaba así como que justamente un mensaje en mi vida, para que igual que ya estaba ahí, pero como que la refuerzan, ¿no? Como que refuerzan así de, ok, ya lo había escuchado, ya lo había entendido de cierta manera, pero bueno, ahora con esto pues ya viene más fuerte. Y justo también me doy cuenta, bueno, pues yo no conozco a los demás hermanos así más allá, más profundo, a los que fuimos de aquí de la iglesia, pero por ejemplo con mi esposa, ¿no? Y está uno creo que era Harfush igual, era el gordito Harfush. Ese estaba dando su palabra y de repente suelta así una palabra y yo así de, híjole, le digo a Pati, le digo, no manches, esa es para ti totalmente, porque fue muy específica, muy específica. De hecho, pues no, como que ella también no la cachó al principio, pero pues sí, justamente es algo muy recomendable, hermanos, que sí, pues ahorita pues ya pasó esta situación, este evento más bien, no esta situación, pero que sí, pues hagan el esfuerzo de ponerse de acuerdo entre ustedes, entre sus familias, ir, porque es algo muy grande, es algo muy fuerte. Yo creo que totalmente para cada uno, si hubiera ido, cada uno hubiera recibido su porción de la palabra específica para su vida, porque pues a mí así también me tocó mucho en cuestiones de ya la última predicación, que justamente también fue de Harfush. Entonces pues sí es algo muy grande, algo que se les recomienda, que ojalá se puedan esforzar para la siguiente ocasión y pues ponerse de acuerdo, porque sí es algo que nos ayuda mucho a reforzar y a darnos fuerza en nuestra vida espiritual, más que nada. Y pues eso es lo que yo les comparto. Aleluya, que pase la esposa. Que reafirme o cancele, ¿verdad? Que casi todo lo que dijo es mentira. Y con la otra te lo acercas, porque no tienes dónde agarrar. ¿Aquí mismo? Ok. Pues la verdad es que fue un congreso de mucha bendición, como para todos nosotros. Sí fue, bueno, a mí la verdad, para mí fue muy cansado. Hubo, pues al final del congreso que nos dieron como una pausa y yo, pues le dije a Kareli, estoy muy cansada, y si nos acostamos en el pasto, pero pues como Kareli es muy chica fina y le dio pena, ya no nos pudimos acostar. Dijo, ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo nos vamos a acostar ahí? Y ya le dijimos a Luisito que podía abrir su carro y nos acostamos ahí un poquito.
y pues ya como que repusimos fuerza. En ese momento yo decía, ya estoy cansada, ya no quiero nada. Pero la segunda mitad creo que fue, bueno, no para mí, fue de muchísima bendición. Creo que cada uno de los pastores tenía como justo esa palabra que cada uno, bueno, al menos pues yo lo que platiqué con Fer, pues algo que necesitábamos escuchar, ¿no? Y hay algunas cosas que, bueno, al menos como para mí, que no llevo pues mucho, pues sí, como que son complicadas a veces de entender, ¿no? Y hay veces que yo le digo a Fer, es que hay cosas que en mi entendimiento no lo están. Pero, por ejemplo, ¿Alfredo se llamó? Alfredo, sí, justo habló como de la soberanía y todas esas cuestiones. Y creo que es algo que repetimos nosotros constantemente, decimos Dios es soberano, pero él cerró con algo, con una frase o con un hecho que considero que me marcó, y es como, bueno, entonces, después de todo como esta explicación, entonces, si Dios es soberano, pues entonces, ¿cuál es el problema? Y pues eso fue como muy fuerte porque pues constantemente nosotros decimos pues que todas las cosas que pasan pues es porque Dios así lo quiere y punto, ¿no? A veces Fer y yo decimos pues, ¿pero por qué Dios habrá permitido eso? Y a veces contestamos pues porque quiere y porque puede. Y, o sea, es difícil decirlo, pero el pastor lo explicaba tan bonito y como desde el amor, que era como muy fácil entenderlo y decir, pues entonces, ¿por qué? Pues, ¿cuál es el problema entonces con las decisiones que Dios tiene para nuestras vidas? Entonces, yo me quedé con eso, con el pastor Richard, el que hablaba así como raro, él, pues también decía dijo algunos hechos que fueron muy, muy poderosos. Hablaba, por ejemplo, de cómo Dios establecía su reino aquí en la tierra. Y entonces creo que Dios habló a mi vida también ahí, porque la verdad es que yo muchas veces como que me rehúso a servir, como que a veces digo, ay, no, o yo no voy a hacer eso, o no, ahorita estoy ocupada. Y hace un tiempo igual hablaba con Fer, pues algunas cosas, y pues él me dijo, pues de todos modos como que las cosas que tú dijiste por las cuales no servías ya en el transcurso de tu vida, y entonces, ¿por qué te rehusas, no? Y pues creo que pues justo ayer eso fue como una reafirmación en mi vida. Entonces dijo una afirmación muy poderosa, es que ¿qué queremos que Dios nos dé si ya nos los ha dado todo? Y contaba, ¿no? Bueno, él mencionaba como una historia, como una anécdota que decía que un hombre estaba sentado junto a Jesús y que entonces este hombre le decía a Jesús, oye, ¿y por qué? ¿Por qué si hay tanta maldad? ¿Por qué si pasa esto? ¿Por qué no hiciste nada? Y que Jesús le contestaba, justo lo mismo te iba a preguntar yo a ti. Y entonces fue como una gran revelación porque pues ¿qué más puede hacer Dios por nosotros si ya nos ha dado todo, ¿no? Nos puso los cielos abiertos, nos hizo herederos del reino, lo ha hecho todo. ¿Qué más, no? Entonces es momento de que nosotros trabajemos y entonces pues hagamos algo también. Y pues yo me quedé con eso y pues lo que dijo pues también fue revelación, porque ahí tengo, bueno, eso, no sé, apenas estoy diciendo en mi vida es algo nuevo, nunca había tenido una enemiga, y hoy pues tengo como una enemiga, y Harfuch, ¿sí? Me dijo que, dijo una palabra, literal, dijo la palabra vocal, dijo, la vocal no obtendrá victoria, fue lo que me dijo, y pues ya, muy poderoso todo. ¡Aleluya! ¿Y no te da miedo? No relacionamos el miedo con el temor. Pero cuando digo miedo es invocando aquello que dice la Escritura, que la sabiduría, el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová. Y cuando hay una palabra tan específica, a mí sí me da temor, sobre todo porque me hace entender una cosa: Él me escucha. Ese es el temor que se siente. Y fíjense muy bien, de todos tengo una gran expectativa, pero Mari se ha encargado de estar escribiendo en las mañanas el mensaje para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quería que Mari estuviera en ese congreso. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos va a escribir si no es llenado eso? ¿De qué se va a vertir si no es llenado esa cosa? Y ayer y antier que estuvo ahí, yo dije, estoy seguro, Señor, que le has dado cosas. Mari, a ver, platícanos, ¿se llenó tu tanque? ¿Tanque lleno o medio lleno, súper lleno? ¿O te dio otro tanque y también lo llenó? Yo estoy muy expectante. ¿Qué les dije? No son a mí. Estoy bien nerviosa. Y al rato que te toque predicar. Ay, no. Pero hazte para acá para que te... Hola, buenas tardes. Pues es la primera vez que yo voy a un congreso, es la primera vez que yo me congrego aquí, gracias a mí. Y pues a mí me pasaron muchas cosas, o sea, demasiadas que yo a veces no puedo ni creerlas. Entonces me cuesta mucho trabajo y pues yo me llené de mucho, principalmente que para que uno, pues yo, en mi entendimiento, uno sea un buen cristiano. El primer día lo que yo entendí es eso, de que uno debe, Dios nos da el cimiento, nos crea, dice a veces una cosa es arquitecto y otra cosa es pues el obrero, ¿no? El que forma, el que construye o el que define. Entonces en nosotros, en cada uno de nosotros, pues hay algo que nos define, que nos hace caminar. Dios decide hacia dónde. Entonces para eso debemos tener un buen cimiento. En ocasiones, pues, a veces no nacemos en este caso aquí buscando a Dios. Nosotros traemos tradiciones desde hasta atrás. Entonces nosotros nos venimos creando ahí, pero conforme vamos creciendo, pues tenemos ese albedrío de escoger hacia dónde queremos caminar, no hacia dónde la familia nos quiere llevar. Entonces he aprendido mucho, me gusta aprender y pues hemos cometido errores, muchos. Hemos cometido errores siendo católicos, siendo cristianos, siendo evangélicos, siendo de lo que sea. Pero el primer día se habló de eso. Como estaba yo platicando con el pastor, si escarbamos, tenemos que escarbar para poner una buena cimentación. Y si tenemos una buena cimentación, podemos ahí. ¿Y gracias a quién? Gracias a Dios, gracias a Jesucristo. Pero ayer domingo también se dijo que para tener esa buena cimentación y caminar bien, también tenemos que tener un pacto. Y es lo más importante. El pacto que tenemos que hacer de corazón con Dios, con Jesucristo. Muchos caminamos y decimos, somos cristianos, somos católicos, somos lo que seamos. Pero ese pacto no lo hacemos realmente. Nos da miedo hacerlo por todo lo que por todo lo que hemos hecho, porque si hay temor a Dios, si hay temor, pero a veces estamos ciegos y no queremos ver, no queremos voltear hacia allá. Entonces, pues me pasaron muchísimas cosas, le digo a ellos, es una de las cosas que me pasó, otras pues yo no sé si creer o no creer. Le platicaba a Mimi, me pasaron cosas. A la hora de pasar, yo no entiendo por qué yo me caigo. Le digo a Mimi, no lo entiendo. Dice, es que es el espíritu. Pues bueno, estando el primer día ahí, tenía un fuerte dolor de cabeza ya en la tarde.
demasiado. O sea, a mí a veces yo sufro migraña y me dio un fuerte dolor de cabeza. A la hora que me tocaron, caí, me desperté demasiado mareada, me levanté, pero ese dolor se fue. El segundo día pasó lo mismo. Pero me pasó algo curioso también. Le digo a Mimi, el primer día, cuando estaban cantando, cuando estaban todo eso, no lo sé explicar bien, yo sentía ese viento, como una cortina, o el viento que como hacían, yo lo sentía. Y yo volteaba y yo decía, ¿de dónde corre el aire? Estoy demasiado acá, hay mucha gente, está parada, no puede correr el aire. Hasta el cabello de repente se me hacía así. Entonces, lo dejé ahí. El segundo día pasó lo mismo, pero el segundo día salí porque yo sentía así, me dolía mucho la cabeza, fui a traer, con Hortensia fuimos a comprar agua, la tomé. A la hora que me iba yo a sentar, hacia atrás había una mujer, una persona ahí, que se sentó y me sonreía y me hacía así, ¿no? Y yo le sonreí, dije, no la conozco, pero le sonreí y volteé y estaba así. Cuando vuelvo, dije, ¿pero quién es? Volví a voltear en el instante. ¿Qué pasó? Un segundo. Ya no había nadie ahí, ya no estaba nadie, no sé explicar nada de eso. Y así pasaron demasiadas cosas que me puso a reflexionar, a pensar y ver. Empezar por mí. Yo vengo de una familia muy católica, de Hueso Colorado. Entonces, para empezar, tengo que empezar yo. Tengo que hacer ese pacto. Tengo que poner mis pies ahí. Y así poco a poco, ¿cómo voy a hablarle a mi gente? Empezando, como dice, empezando con la familia. ¿Cómo le voy a hablar si yo no lo hago? ¿Cómo lo voy a demostrar yo? ¿O cómo lo voy a hacer? Lo tengo que demostrar con hechos. Porque con palabras de nada sirve que yo le hable a la gente o le diga si yo no lo estoy haciendo. Dios me está mirando. Y hay gente, por ejemplo, ustedes me pueden encontrar en la calle y, ay, María, a lo mejor hizo esto o hizo esto otro. Pero para mí lo principal es Dios. Demostrarle a Él y ser la mujer que Él desea que yo sea. Gracias, Mary. Dice, no sé si creer o no creer. Yo les pregunto, ¿le convendrá creer? Te conviene creer. Yo sé que te conviene creer. Yo lo sé. Y en su tiempo todo va a ser confirmado. Aleluya. Va a ser confirmado. Noemí, de una vez, ya que estamos en las de allá. También dijo Noemí, yo me voy, quiero ver qué show. Estuvo muy bueno. Mari hizo referencia a la predicación de Fonda, y es que Fonda anda de un tremendo. Agarras ¿Me lo pongo? No. Me gustan los congresos, pero no me gusta esta parte de, ¿ahora con qué te quedas? No me gusta pasar aquí enfrente. Pero bueno, hay que hacer caso. Me dice el pastor, ¿con qué te quedas? Y yo me quedé con mis zapatos rotos y mis tobillos me duelen todavía un poquito porque el primer día que llegué, sopas, que me caigo. La entrada es muy larga y hay como mucha terracería y pasto y piedritas. Y como ustedes saben, pues yo soy esas de tacón dorado, ¿verdad? Siempre ando muy entaconada. Y pues allá voy a dar. Pero bueno, los zapatos como quiera. Me llené de muchas bendiciones porque esos hombres y esa mujer que son mujeres, son siervos de Dios. Y realmente siempre tienen una palabra que te llega hasta el fondo. Decía Fonda, ¿cómo estás construyendo tu vida?
híjole, creo que de esos 2 días, ay, perdón que llore, pero yo siempre lloro. Me quedo con esa parte. ¿Cómo es que Dios está construyendo mi vida? Mi casa, mi familia, mis hijos. Y estaba yo meditando mucho acerca de eso y ella decía, cuando tú cavas, tienes que cavar profundo. ¿Y qué vas a encontrar cuando tú cavas profundo, muy dentro de ti? Cosas que en mi vida he pasado muy difíciles. Y mi casa no la he cimentado correctamente. Entonces ella nos decía que Dios es nuestro constructor. Él es el que hace los cimientos, pero depende de nosotros si los hacemos flojitos, si los hacemos fuertes, de modo que cuando vengan las situaciones difíciles, tú los soportes, tu casa, tu familia los soporte. Hace ya casi 3 años, ¿te acuerdas cuando fuiste a mi casa y yo no quise hacer pacto? Hace casi 3 años, Carlos fue a mi casa y yo estaba pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Y él nos daba una lectura que en mi mente, yo la había leído muchas veces, pero yo no la podía como encajar en mi vida matrimonial. Entonces decía Noemí, sí es Noemí y Ruth, ¿verdad? O Ruth y Noemí, la suegra. La suegra. Noemí. Y la nuera, Ruth. A donde tú vayas, yo iré, le decía Ruth. Y el pastor me preguntaba hacia dónde fuera mi marido, yo iría. Yo le dije que no. Y todas estas cosas vinieron a mi mente ahora en este congreso. Y yo no quería hacer pactos, hacer una promesa o hacer no sé cómo decir, algo no tan fuerte, algo no tan poderoso, que no sea una promesa o que no sea un pacto. Hasta entonces yo entendí el valor y lo poderoso que uno debe hacer los pactos. Y recordando todo este tiempo, estos 3 años ya justamente, que yo no quise hacer pactos, que yo no estaba dispuesta, el Señor después de 3 años me viene a hablar en este congreso y me dice cómo estoy construyendo mi vida. Y yo no estaba haciendo lo correcto. Yo estaba haciendo cosas que no eran correctas. Por eso mi casa se estaba tambaleando. Por eso mi casa se estaba cayendo. Y ahora puedo comprender y puedo ver que el Señor durante ese tiempo ha sido soberano conmigo. Ha sido soberano, me ha cuidado. Porque ha sido un tiempo muy difícil. Pero durante ese tiempo he tomado de la mano más fuerte que nunca. Y ahora estoy dispuesta a hacer ese pacto. Y en la boda de Patty, ella me dio su ramo. Ella no debía de dármelo a mí. Yo no soy casada. Yo vivo con David hace 25 años. Y por alguna razón no nos hemos casado. Y una de las cosas que yo quiero compartirles a ustedes es que yo hice ese pacto con el Señor. Yo quiero hacer ese pacto de casarme con Él. Y gracias, porque yo sé que durante todo este tiempo, por medio de cosas simples, de cosas pequeñas, el Señor me ha estado demostrando muchas cosas. Y ese ramo, Pati, yo sé que tú me lo diste, Pati, tú y Fer me lo dieron con mucho amor. No sé, a lo mejor Dios se los puso en su corazón, yo no sé. Yo sé que el Señor va a empezar a hacer cosas en el año que sigue. Y Harfush dijo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son meses poderosos, y yo lo creo, realmente yo lo creo y lo tomo, y tomo todos esos pactos con mi pareja, con mi matrimonio, con mi familia, que son mis hijos, y en mi casa, y también aquí en la iglesia.
con todos ustedes y con mi servicio a la iglesia. Me voy muy contenta, de verdad que yo sé que hay muchos que están aquí que ya conocen cómo es toda esta onda de los profetas y de todos esos siervos que están llenos de mucha sabiduría. Y a lo mejor yo, ¿qué les puedo decir? Pues vayan, anímense, pero ustedes saben. Y la bendición que recibimos allá, yo sé que ustedes la están recibiendo en este momento con todos los testimonios, no nada más míos, sino de José, de Mari, de Pati, de todos. Me quedo con que estoy muy contenta. ¡Aleluya! 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 Estuve con Richard toda la semana. Todos los días nos dio Richard por lo menos 6 horas de clase. Todos los días. Alfredo nos dio por lo menos 5 horas de clase todos los días. Pero Fonda nos daba 15 minutos. Y yo quiero explicar qué es lo que pasa con Fonda a diferencia de Richard y Alfredo. Últimamente soy fan de las predicaciones y ministraciones de Fonda. ¿Por qué? Dios ministra a Richard y a Alfredo para capacitar a la iglesia. Les revela secretos, cosas que tú has leído 1000 veces. ¿Cuántas veces has oído que se predica David y Goliat? ¿Y ayer de qué predicó Harfush? De David y Goliat. Cuando dices, ya entendí de qué se trata, Dios viene con una nueva revelación que le dio a uno de sus siervos y técnicamente Dios te dice, ¿ya viste cómo no le habías entendido? Pero te voy a decir una cosa, que hay algo que nadie hace como Fonda, o Dios con nadie trata como Fonda. Y es que con Fonda es relacional. Fonda predica como mamá, como abuela. No es el ministro de ministros, no es la pastora de los pastores, es la abuela, es la mamá. Es la que chilla con los nietos, es la que chilla con los hijos, es la que lidia con el esposo. Y entonces Dios le habla como familia, como hija, y su relación con Fonda es muy profunda. Si algo me pegó, es estos días en las pequeñas intervenciones de Fonda. Muy brutal. ¿Dónde está la Carelli? ¿Se fue? Está con el niño. Ah. ¿Tú creías que te ibas a escapar porque no te veía? Tengo en mi mente. Pásale, Carelita. Estás marcada. Cuando llegué, estaban echándose unas victorias, ¿no? y aquella, la Pati y Carelita. Entonces llego yo y ya saben, Satanás, ¿no? Siempre acusando, el acusador, que dice, ahí están tus ovejas, echándose unas victorias. Y les dije, la victoria es de Cristo. No se vayan a pensar que literal eran unas miches. No, eran unas victorias. Las eternas. Pues para empezar, es la primera vez que voy a un congreso. Y desde que entras, muchos traen cuadritos que te dicen, bienvenido, te estaba esperando, este lugar es para ti. Y desde que entré dije, ay, Dios mío. Y me senté y empecé a escuchar. Pero llegó un momento en el que me entraba mucha información y no podía procesarlo. Entonces dije, ay, Dios mío, por favor, ilumíname, porque no estoy entendiendo. Y cuando entró, ¿cómo se llama el ¿Gordito? Sí, barbón. Harfush. Cuando empezó Harfush,
el Espíritu Santo, bueno, desde el principio, desde que llegué, el Espíritu Santo estaba ahí. Pero Harfush empezó a hablar y no, tremendo. Me di cuenta que uno piensa que Dios no nos escucha, no nos ve, pero así como Él iba hablando con las personas, creo que yo me di cuenta que Dios está en todo momento. A muchas personas les dijo el lugar, la hora y lo que estaban haciendo. Y la verdad me impresioné porque dije, Dios mío, tú me conoces, tú sabes lo que he hecho. Y cuando oraron por mí, la verdad, yo le pedí perdón por lo que he hecho. Porque la verdad, yo sé que Él me vio y es algo impresionante, la verdad. Me quedé mucho con su prédica de David y Goliat, de las piedras, los quesos, tienes que soltar los quesos, dice, y yo así de, ay, yo estoy agarrando unos quesotes. Pero ¿qué creen? Que sentí una liberación, de verdad que sí, sentí una liberación. Estuve orando en todo momento por mi mamá, por mi papá, por mi hijo. En todo momento llegaban situaciones a mi cabeza que, escudriñando la palabra, pues se relaciona, ¿no? Y Dios hace que abras tus oídos para que escuches y sepas lo que te tienes que quedar. Y por último, cuando oraron por mí, le decía a Luis, me dijeron lo mismo que el profeta Israel Lara. Yo decía, no, ¿cómo va a ser eso, no? Cuando me dijo Israel, me dijo que Dios iba a abrir mis oídos, iba a profetizar, no solamente en la iglesia, sino también para el mundo. Y me dijo que mi corazón estaba hecho pedacitos de Israel. Y ahora que al día de ayer que me dijo un pastor, me dijo que Dios había visto mi corazón, que Dios iba a abrir mis oídos y que iba ¿cómo se llama? A profetizar. Y es algo que digo, ay, es que lo escuché, pero no lo había entendido hasta ahora que lo volví a escuchar y dije, o sea, una vez dices, bueno, pero ya dos, ya es de mucha bendición. Y la verdad me gustó mucho. Para hacer mi primer congreso, la verdad es que ni siquiera las horas se me hicieron pesadas, ni el estar paradas, ni el estar cantando. A pesar de que no nos sabíamos las alabanzas, no me pesó nada, para nada, de que, ay, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero, o sea, no, para nada. Se te hace muy bonito, la verdad. Los hermanos te atienden muy bien, de verdad que te hacen sentir como en casa. Y pues me voy muy bendecida con todo lo que escuché, lo que vi y todo. Ya, es todo. ¡Aleluya! ¿Qué dice la Kareli? No, estaba orando por el José Luis. Y aquel José Luis temblando de este lado. Ha sido un gozo. Estamos casi terminando. Hortensia, pásale. A ver, ¿qué te tocó? Yo vi que ahí llegó, ¿verdad? Ahí llegó, ahí estuvo. Ya. Hay 2, 3 testigos que ahí estabas. ¿Así? Bueno, yo en primera quiero dar gracias a Dios. La verdad es que pues Isra tenía que ir por mí en la noche. Entonces, yo de verdad le doy gracias porque estuvo ahí. No me preocupaba a qué hora saliéramos, no me preocupaba a qué horas, porque sabemos que esos congresos te dicen que a las 9, pero sales a las 11. Gracias a Dios salimos a las 9, la verdad. Pero son congresos, estos están muy leves, los que se llevan en Monterrey o los que se llevan en Monterrey, híjoles, es otro rollo. Yo les dijera que fueran a estos que están aquí en Texcoco, pero si pudieran ir a Monterrey, de verdad, lo que inviertan, lo que hagan, el cansancio, no es nada comparado
con la maleta de bendiciones que se van a traer. De verdad, estuvo muy, muy bueno. ¿Y qué me traigo yo? Si algo me gusta mucho son las predicaciones de Fonda. Todas me gustaron, todas. Pero en especial ella me gusta porque es nuestra fin de mamá justo, de mamá que nos entiende, que puede entender, como dijo, me duele separarme de mis hijos, de mis nietos, porque están lejos y yo tengo que estar aquí, pero estoy aquí contenta y feliz porque estoy con un propósito. No estoy enojada, no estoy triste, sí me duele, sí me pesa, sí, pero estoy cumpliendo un propósito que Dios me ha dado. Y así yo lo veo, y lo vi así. Sí, me dolía que mis hijos no hubieran ido, sí, que no hubiera ido Isra, sí, pero si algo me queda claro de estar ahí es que hay un propósito para mí, pero no solo para mí, va a tocarlos a ellos y lo mismo, por eso me encanta Fonda, la verdad. Y cuando decía que tenía 70 años, dije, ¿70 años tiene Fonda? No lo puedo creer, porque Dios la ha guardado y la ha conservado, de verdad, maravillosamente. Pero en ese proceso de guardarla, también ha pasado por muchas cosas. Pero algo que dijo, yo hice 3 pactos y por eso estoy aquí. Y uno de los pactos lo hice con Jesús, con Dios, con mi Dios. Y otro pacto lo hice con mi marido, con mi pareja, con mi familia. Y el último pacto es el pacto que Dios me ha dado para cumplir un propósito. Si yo no hago esos 3 pactos, van a venir muchas cosas. Y en ese momento, cuando ella contaba lo de su casa y todo eso, hacia mi mente vinieron mis hijos. ¿Pero por qué vinieron mis hijos? Porque mucho tiempo a mis hijos o a los niños les pones esa película de los cochinitos donde construyen su casa. Y entonces me acordé porque el primer cochinito cómo construyó y su casa se fue. Llegó el lobo, llegó la turbulencia y la tiró. Y esos cochinitos tuvieron que correr a la casa de su segundo hermano, pero también su casa no estaba fija. Y entonces llegó turbulencia también. Pero el hermano que tenía la casa bien construida, les abrió la puerta, entraron y no tenía miedo, porque sabía en dónde había construido su casa. Y así nosotros. Y varias cosas vienen a nuestra mente. Y en esas cosas también vino mi casa. Mi casa, hace mucho tiempo compramos una casa y esa casa era una casa muy vieja. Y entonces cuando Isra y yo la vimos, sí tuvimos que ver a un arquitecto y le dijimos, ¿sirve esta casa? Porque la verdad no queríamos invertirle, ¿no? Y dijo el arquitecto, no sirve. Tienen que tirarla desde abajo, desde los cimientos. Y algo que dijo Fonda, que en un momento cuando alguien le estaba construyendo una pared, ella la vio y le dijo, está chueca. No está chueca, sí está chueca. Y ¿saben qué hizo? Siguió construyendo. Pero tal grado que ya vio Richard la pared y le dijo, sí está chueca. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tirarla desde los cimientos. Y les voy a decir, muchas veces estamos pensando que estamos bien cimentados. Y la verdad es que a veces esas casas ya son viejas, que tenemos que volver a construir. ¿Duele? Sí, porque volver a tirar toda tu vida que tú llevas, que tú haces, que tú vives, es difícil. Te cuesta dejar vicios, te cuesta dejar, porque es parte de lo que has construido en 30 años, 40 años. Y cuando un día llega Dios y te dice, tíralo, dices, no, solo hasta aquí, no, hasta abajo, que no, que yo aquí, yo puedo dejar esto y esto y esto, y eso no es cierto. No hay otra manera de llegar a un propósito, de hacer pacto, hasta que tires toda la casa. Toda la casa. Si no tiras tu casa y no tiras lo que traes, esa maleta y todo lo que tú traes, no vas a hacer pacto, no vas a poder hacerlo. Tienes que empezar de cero, desde tu cimiento. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Te vas a arrastrar? Sí. ¿Te va a costar? Sí.
sí te va a costar, pero cuando tú empieces a construir de nuevo y veas que el cimiento te va a durar en tormentas, no va a pasar nada, como el cochinito y su casa. Te vas a sentar, vas a saber que Dios está ahí en tu casa, que aunque te haya costado casi la vida haber tirado esa casa anterior, vas a ver tu nueva casa y vas a estar tranquilo y seguro de lo que estás haciendo y de lo que estás viviendo. Muchas cosas pasaron con muchos otros predicadores, padrísimas, pero en especial nada de lo que dijo Harfuch, de lo que dijo Richard, no va a pasar si no tiras tu casa completamente. Todo lo puedes obtener, todas las bendiciones de todo, pero debes de empezar desde ahí. Si no, no hay pacto de ninguna manera y no vas a llegar a tu propósito. Es todo. ¡Aleluya! Ha sido muy tremendo escuchar a Fonda. Y si te estás picando en esto, octubre, 2 días con Fonda, 2 días completos, hechas a su imagen. Pero, pequeño detalle, en Monterrey. Así es que todas están invitadas. Sarita, pásale, para que terminemos con el John, ¿verdad? Chamaquito. Bueno, yo pues me quedo con muchas cosas, la verdad. Creo que igual que las chicas, la palabra pacto, como también lo dijo Ceres ayer, creo que fue lo que más retumbó en el Congreso. Y yo sí creo que Dios nos quiere decir algo, ¿verdad? A veces no queremos, porque sí lo entendemos, pero a veces no lo queremos hacer. O yo digo, no, esto no es para mí, que al que sigue. No, pero la verdad es que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nos habla de muchas maneras. Creo que esa palabra pacto es algo muy profundo y a veces no lo entendemos como lo profundo que pudiera ser la palabra. A mí me encantó la prédica de esta mujer, de Fonda, y yo me quedé también con un pedazo que ella decía, el ancla. Dios tiene que ser nuestra ancla, porque cuando venga lo bueno, las tempestades y las situaciones fuertes, tú vas a estar bien sostenida del ancla. El ancla pues se pone para que el barco no se vaya por donde quiera, ¿no? Sino que se quede ahí en el lugar firme. Y yo hasta me acordaba de ese coro antiguo que decía, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y me quedé mucho con esa palabra, que Dios siempre tiene que ser nuestra ancla, porque la verdad, humanos, a veces, si no tenemos esa ancla, nos volamos, de verdad, nos volamos, con cualquier cosita, con cualquier halago, con cualquier, yo me lo gané, yo tengo, yo hice, ya te vuelas. Pero cuando Cristo de verdad es tu ancla, te sostienes ahí. Entonces, sí, para mí esa palabra fue muy importante. Igual que la palabra de pacto, yo lo entendí de otra manera. Pero bueno, me tardaría mucho queriéndoles explicar. Y ayer, pues, fue un momento bueno para mí. Cuando predicó este hombre, ya habíamos tenido una muy buena experiencia con él hace años. Y bueno, no, en realidad no es él, sino que Dios lo usa y habla por medio de él, ¿no? Porque, pues, ¿quién más puede conocer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras horas, solo Dios? Entonces,
ya habíamos pues tenido esa palabra de Dios para nosotros. Y ayer yo me quedé con algo importante en la prédica de David. Y pues yo ya yo es como a veces les digo cuando predico, yo puedo leer muchas cosas y a lo mejor saber muchas cosas, pero cuando lo entiendes o cuando lo analizas es como otro nivel. Y justamente, ¿no? Lo que le digo a mi hijo John, si le hubiéramos dicho a David, predicaron de David y Goliat, David nos hubiera dicho, eso ya me lo sé, pues para qué hubiera ido, o sea, pero no es así. A mí me impacta cuando dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. Y ayer me acordaba de eso cuando él decía que David pues era un revoltoso, porque no se quedó con eso de que, pues está bien, aquí me quedo quietecito, pasivo. No. Él dijo, ¿cómo? ¿Quién está diciendo estas cosas al pueblo de Dios? Y él se movió, porque si se hubiera quedado ahí quietecito, pues nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero no hubiera cumplido su propósito, como nos explicaban ayer, hubiera seguido pues cargando los quesos, ¿no? Entonces, cuando nos habla de ser revoltosos, atrevidos, no conformistas, no decir esto a mí no me queda, no me gusta, claro, cumpliendo el propósito, porque a veces lo podemos malinterpretar en nuestro entendimiento como una rebelión, y eso no es lo que se nos quiere decir, ¿no? El no conformarnos, el no quedarnos pasivos, el no estar ahí solamente esperando, no quiere decir que te levantes contra pastor, que ya hagas tu iglesia, que ya, o sea, no nos quieren decir eso. A veces lo entendemos de esa manera, pero no es así. Sino para cumplir tu propósito, tú tienes que moverte, tú tienes que decir, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Y accionar, porque yo he visto muchas cosas, ¿no? Y pues lamentablemente he pisado como 6 iglesias, pero yo sí era una mujer conformista. Yo decía, bueno, solo voy a obedecer. Y te toca predicar, está bien el libro, pero no iba yo más allá. Pero cuando Dios de verdad tiene un propósito para nosotros, cuando Dios habla a ti, como decía Kareli, abre tus oídos, abre tus ojos y abre tu corazón, creo que entiendes y empiezas a comprender ese propósito para el que estás aquí. Creo que a nosotros, en su mayoría, sin temor a equivocarme, alguna vez en nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿qué? ¿Y esto es todo? ¿O para qué estoy aquí? ¿O qué cosa? Más cuando tenemos tantos problemas, tantas dificultades, tantos, decimos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, no podemos entender tantas cosas hasta que en realidad abrimos nuestro corazón. Dios no nos lo va a abrir, literal. Si tú no cedes, si tú no te das a Dios, si no pones la soberanía de Dios en ti, y decir, Dios es soberano, Padre, lo que cantábamos en la mañana, no lo que cantábamos ayer, tuyo es mi corazón, ¿no? Entonces, si tú no ponemos a Dios en nuestra totalidad, Dios no nos va a forzar a nada. En realidad nosotros tenemos que entender y poner en práctica y escudriñar y obedecer el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y pues sí, es algo importante, la verdad, el que podamos asistir y esforzarnos, porque pues yo siempre les digo a las mujeres, ¿no? Y también me lo digo a mí misma, mis trastes me van a seguir esperando, la comida me va a seguir esperando, la ropa me va a seguir esperando, o sea, todo, tenlo por seguro, te lo firmo, que ahí va a seguir, ahí va a estar. Los trastes no se van a lavar solos, o sea, sí, no se van a ir, ahí te van a seguir esperando los días que tú te vayas, José, los días que tú te vayas, Mari, los días que yo me vaya, Sara, ahí me va a seguir esperando.
Entonces, eso ahí va a estar, pero ¿cómo damos tanto tiempo a lo efímero, pero no lo entendemos? Y a lo realmente importante, a lo eterno, siempre lo dejamos como en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Pero sí, es súper importante darnos como esos tiempos de alimentar nuestro espíritu, porque eso es lo eterno. Nos gastamos, ¿cuánto tiempo nos tardamos en las uñas? Ese fue Alice. ¿Cuánto tiempo? ¿2 horas? 3 horas. ¿Cuánto nos tardamos en las pestañas? 6 horas. Que no podamos decir, ¿sabes qué? No puedo porque tengo un RN o tengo, no sé, no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Algo más importante que hacer, que decir, bueno, voy a juntarme mis 5 pesitos diarios y voy a juntar para poderme ir 6 horas. En las que, ¿cuánto nos tardamos en las redes? Así yo nada más de vistazo digo, un ratito, cuando ya son 15 minutos. Ay, si de verdad hiciéramos cuenta, ¿cuánto tiempo nos pasamos en el celular por una semana? Y que ese tiempo lo invirtiéramos en algo que nos aprovecha, no, hombre. Y lo digo por mí, no crean que yo levito o que a mí ya me salieron alas. No, muy lejana estoy. Pero, si nos esforzamos, yo soy también carnita, yo también humana, sé que si yo me esfuerzo, pues podemos poner en práctica lo que hablamos y lo que decimos. No soy cristiana, sigo a Cristo, esto. Y lo haces como nos decía Mari, ¿no? No solo es hablarlo, porque ¿cómo das el ejemplo hablándolo? 0, eso no cuenta, eso se lo lleva el aire. Nuestra conducta, y primero con los de nuestra casa, como lo decían ayer, ¿verdad? Porque a veces, y a mí me dio muy durísimo eso, otra que me acuerdo, porque yo casi me arrastraba y decía, eso es cierto. ¿Qué pasó con David? Que le dijeron sus hermanos, ¿verdad? ¿Tú qué rayos aquí? Tan insignificante, tan chiquito, tan 0. Y el papá no pudo ver más allá de él, ¿no? Sino solo el encargo, los quesos. Vete de mandadero. Entonces, como nos decían, a veces los primeros en darte una patada o en juzgarte o en decir, son los de nuestra casa. Y bueno, con ellos son los que tenemos que dar ese ejemplo, aunque nos cueste, nos jalemos los cabellos con los hijos, porque luego nos dicen, ay, ma, ¿y eso que usted va a la iglesia? ¿No? Entonces, eso es duro, y tienes que jalarte los cabellos y decirle, Padre, dame sabiduría, porque de callarme, ¿no? Y es difícil, pero, pues, todo es dentro de yo también eso aprendí ayer, dentro de la soberanía de Dios. Y es cierto eso, cuando a veces a mí me cae el 20 y entendemos la soberanía de Dios, digo, ay, Sara, qué tonta eres, tú estás chillando, estás aquí arrastrándote y diciendo, ¿qué voy a hacer tú? Ay, Sara, pues de todas formas Dios va a hacer lo que Él quiera hacer y lo va a solucionar como Él lo quiera solucionar. Y en realidad si te ríes y dices, qué tonta soy. Porque aunque yo me pusiera de cabeza, si Dios así no lo quiere, no lo hace. Y Él lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Eso me queda más que claro. Y bueno, yo me llevo muchas cosas. Aleluya. John. Vamos a cerrar con el John. El Carlitos. ¿Sí? El Carlitos. Bueno, pues yo nada más fui ayer en la tarde porque no iba a poder el viernes que fue igual mañana tarde. Sí, mañana tarde. Pero igual me gustó mucho. Yo no es que haya ido a tantos congresos, pero sí he ido a algunos, ¿no? Ya van como unos 3, 4 que voy.
más aparte pues los 2 campamentos y así, entonces más o menos ya sé pues de qué se trata, pero de igual manera a mí me gustó mucho. Estuve igual un poco como hoy, porque veía saltar a todos y no por ser ofensivo y no lo digo de mala onda, pero en el congreso pasado había puros jóvenes adelante saltando y ayer había señoras mayores de edad hasta adelante saltando y yo dije, yo tengo muchos años menos y no puedo saltar. Y pues también pensé esa parte. Cuando puedo saltar, a veces no salto lo que debo, o me puso a pensar esa parte. Y también lo que les platiqué hace rato, que me gustó, que dijo el pastor Alfredo, miren las diosidencias. Se llama Alfredo, él habló de la soberanía de Dios y que Dios tiene planes perfectos. Y mi papá, que se llama Alfredo también, me mandó lo que les leí en la mañana. Entonces como que mi cerebro conectó todo. Y le doy gracias a Dios porque a veces como que voy con el pensamiento de que pues tal vez esta vez no me toca escuchar algo a mí. Entonces, bueno. Pero sé que pues está mal porque de todos los congresos a los que he ido siempre me he quedado con algo y eso le doy gracias a Dios por eso. Y fue algo muy especial porque algo que sentí muy bonito yo era que me estaba sentando y así porque se me adormecía mi pata y me asustó. Y en la alabanza sentí yo como que me daban escalofríos aquí en mi espalda. Decía, Dios eres tú, y de la nada sentí otro y dije, ¡bárbaro! Y pues me gustan mucho los congresos por cómo están organizados. A mí me gusta que oren por mí, pero no me gusta ir a decir, oye, oras por mí, no. Siento que si van a orar por mí o vienen o si no, pues no, ya. Es de Dios que vengan. Pero pues me habló Carlos para que fuera y dije, bueno. Si es que si me hablan, pues sí voy, pero no me gusta como que yo ir. Siento que deben de venir, que para que sea 100% de Dios la oración para mí. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho eso, me gustó mucho también lo de la prédica, porque justo lo que dice mamá, lo que dicen, que, o sea, la otra parte de la historia que pues a veces no vemos, ¿no? Que predica justo pues de David, una historia que pues se me hace algo como que siento que es de las historias más conocidas por cristianos y no cristianos de la Biblia, y pues se me hace muy, muy, muy bonito, muy especial como Dios trabaja con ¿cómo se llama? Harfush. Cómo Dios trabaja con Harfush. Y se me hace muy especial eso. Y pues yo creo que eso es todo. Se me hace muy bonito la experiencia de ir a los congresos, y yo sí lo recomendaría para que algún día vayamos todos. Ya. Ahorita les voy a platicar del Harfush. Bueno, pues yo nomás fui el día de antier. Siento, bueno, nunca es suficiente, jamás, pero sí, me reafirmaban los testimonios de lo que hablaba la hermana esta, Fonda, ¿verdad? Es Fonda, sí, del ancla. Y los que más o menos manejamos o tenemos una idea de lo que es una verdadera ancla o lo que es un cimiento, si nos profundizamos en nuestras vidas, caray, de veras que si podemos de dónde agarrarnos, de dónde poder estabilizarnos. Todo eso pues muy, muy hermoso porque llenó mi
me llenó, vaya, lo que a lo mejor ya se lo sabía, pero me lo confirmaron. Y en las alabanzas, pues, no soy mucho de danzar. Ahora digo, ay, no es por mi pie que no me queda muy bien, pero sí me canso de estar mucho de pie. Y pues hice lo que dancé o estuve a lo más satisfactorio que yo podía haber tenido. Y una de las cosas más satisfactorias fue cuando pasó el hermano con la hermana a pedir lo del la semilla. ¿Cómo se llama? Incluso hasta le dije a mi esposa, digo, mira, esa hermana tiene un saquito de mírame a fuerzas, porque estaba bien iluminado, un color muy, muy padre, ¿no? Ya cuando estaban hablando, dije, ya sé de qué van a hablar. Y sí, hablaron de la semilla. Agarraban una cajota y dije, sí voy. Y había yo llevado 200 pesos. Tengo. Y los agarraba así, hasta los movía así. Pues voy, ¿no? Ya voy, ya los deposité. Tengo que decir qué es lo que fue, o qué es lo que no se vale. Pues, cuando terminó, tenía los 200 pesos. Esa bendición muy grande, muy grande. Y eso me reafirmó lo que quedamos, o lo que yo tenga que dar, se me va a retribuir. Cuando Luis se fue a Monterrey, yo sabía que estaba pasando hambre, la verdad. Estaba muy amolado porque se fue a la voluntad de Dios. Y yo di mi gasto y digo a mi esposa, vamos a... No, dice. Dije, bueno, le digo, voy y sin permiso de ella, ahora sí que sin permiso. Voy al banco y que le deposito 200 pesos, un billete. Era lo que tenía yo, porque no tenía yo para el pasaje. ¿Cómo le voy a hacer, Dios? ¿A quién le pido? ¿A quién sabe qué? ¿Quién sabe? Pero esa mañana, a la otra mañana, el lunes que me fui al trabajo, en el andén del metro, ahí estaba. Lo de mi pasaje de la semana. Confirmado que el Padre no me ha dejado. En salud, me levantó muy rápido. Y doy gracias a eso. Pero la palabra que fue dada fue siembra, y si yo la acepté, y me vuelven a confirmar que el ancla que es Jesucristo, tenemos que sujetarnos a ella. Amén. Amén. Vean, si el Carlitos, ¿cuántos años tienes de cristiano? Se lo olvidó. Son 2,6, 2,7. ¿Me podrían regalar 10 minutos? ¿Me pueden regalar 10 minutos? Ponte en pie, así nada más ponte. Bueno, tú no, Carolina, porque estás ahí todavía, pero todos pónganse en pie y estiren tantito sus manitas, levantan sus manos así como que se estiran, como que te haces así como taquito de lado, y le haces así, para que empiece a circular la sangre, esa sangre toda coagulada por la Coca-Cola, por los tacos de suadero y de canasta. Ok, tómate el lugar.
Hay dos tipos de iglesia. Dile a tu vecino, hay dos tipos de iglesia. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Sí, va por ahí, Mechita, va por ahí. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Escucha bien esto. Tú has escuchado esta predicación, pero siempre se predica en separado. Y me dijo Dios, diles que es la misma historia. Lucas. Jesús en su viaje hacia Jerusalén andaba ahí con sus discípulos, ¿verdad? 39. Pero fue a una casa, dice, allí una mujer llamada, ¿cómo se llama esta mujer? Marta. La Marta. Llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba otra mujer, ¿cómo se llamaba? María, que era hermana de Marta. María se sentó. ¿Qué hizo María? Se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. ¿Qué hizo María? Pero se sentó ¿a qué? A descansar. Atentamente lo que Jesús decía. 40. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida. ¿En qué estaba ocupada? En hacer de comer, en preparar la comida. Y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús. ¿Qué estaba haciendo la Marta? Lavar, planchar, recoger. ¿Pero qué estaba haciendo la María? Descansando. Escucha el reclamo de Marta. Señor, ¿no te importa que la infeliz, desgraciada, perra maldita de mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Pero qué estaba haciendo Marta? Los quehaceres, la comida. Todo lo que María no hacía. Anota esto. María no es María, Marta no es Marta, pero Jesús es Jesús. Hay dos tipos de iglesia. La iglesia que no está atenta escuchando la voz de su Señor es una iglesia que está inmersa en tareas. Pero escucha bien esto, hace cosas pero siempre quejándose. Hace cosas pero siempre se queja del esposo, de los hijos, de su casa. Y en la otra esfera se queja de los maestros de sus hijos, de su escuela, de la calle. Y en otra esfera se queja de la iglesia, de los hermanos y del pastor. No está hablando de dos mujeres, está hablando de dos tipos de iglesia. La iglesia que está haciendo cosas pero quejándose. ¿Pero qué no es? Me va a decir Carela, ¿pero qué no es importante hacer de comer? Es muy importante. Me va a decir Sarita, ¿pero qué no es importante mantener la casa limpia, impecable? Que tú le hagas así a la estufa y rechine. Dile a tu vecino, eso es muy importante. Pero hay algo siempre mayor. Es importante tener, fíjate bien lo que te voy a decir. Hay un tipo de iglesia que danza, que aplaude, que viene temprano a la iglesia, pero todo lo hace quejándose. Pero hay una iglesia que está sentada, escuchando la voz de su Creador para saber cuál es su asignación, para saber cuál es su futuro, cuál es su propósito y cuál es su destino.
Y todos recordamos a esta Marta, ¿verdad? A esta Marta quejosa. Y todos a esta María comodina. Pero Jesús le contestó, 41. Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. Ahora, ¿quién lo dijo? ¿Un discípulo? ¿El que iba pasando? ¿El dueño de la casa? ¿Una de las dos hermanas? No. Te lo está diciendo el mero mero. El maestro constructor de nuestras vidas le dice, María lo ha elegido. Lo más importante, María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Ni tú, Marta, la afanosa. Es como 3 escenas. Esta es la primera escena. Segunda escena. Jesús pocas veces menciona en los 4 evangelios que él tenga amigos. Pero cuando habla de Lázaro, cuando habla de María y de Marta, la Biblia sí registra que ellos eran sus amigos. Y escucha bien esto. Está enfermo Lázaro. ¿Y quién crees que manda por Jesús? La Marta. Vayan por Jesús y díganle que mi hermano está enfermo. Y entonces dice Jesús, está enfermo, pero no pasa nada, vamos a seguir con la reunión. Levanten las manos, vamos a adorar. Y ellos siguen en sus cosas, Jesús sigue con su agenda. Jesús no cambia su agenda. Entonces de repente como que, oye, ¿qué crees? ¿No te acuerdas que estaba enfermo el Lázaro? Ay, sí es cierto, el Lázaro, vámonos a casa de Lázaro. Y cuando Jesús va en camino, dice la Escritura, cuando Él va en camino, no había llegado. ¿A quién crees que se va a encontrar? A la Marta. Juan capítulo 11, versículo 17. Como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. O sea que la fiesta de Jesús siguió bien recia y ya llevaba 4 días enterrado. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado tarde, nada más faltaba que la Escritura dijera, cuando Jesús llegó tarde, pero interesante, ¿dice tarde? No, no dice tarde. Pero ¿cuál fue el reclamo de Marta? Marta le dice, al enterarse Marta de que Jesús había llegado tarde, salió a recibirlo y María se quedó en casa. ¿Quién? María. Pero la Marta, dice 21, entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde está María? En casa. Pero, ¿dónde está Marta? Es la misma Marta que reclama cuando Jesús enseña. ¿Por qué su hermana no le está ayudando? Pero escucha bien esto. Cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro, la misma Marta enfrenta a Jesús y escucha bien esto. De su boca vuelve a salir solo reclamo. Señor, ¿qué le ha faltado a Marta? ¿Por qué tanto reclamo? Porque ella no eligió estar a los pies de su Creador, escuchando su propósito y destino. ¿Era afanosa? Sí. ¿Era muy trabajadora? Sí. ¿Era muy cuidadora de su familia? Sí. Pero dejó de escuchar la voz del Eterno. Y cuando tú dejas de escuchar la voz del Eterno,
tu boca y tu corazón se van a llenar de queja. Como más adelantito, versículo 38, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, o sea, Jesús está accionando en lo que él está viendo en el Espíritu. En la Escritura dice, ¿cuáles eran los milagros que hacía? Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer el Padre. Y entonces el Padre estaba moviendo la piedra, el Padre estaba resucitando a Lázaro. Jesús está viendo eso en la eternidad. Por lo tanto dice, quiten la piedra porque el Padre va a hacer un milagro. Pero escuche bien esto, mientras el Creador está operando en eternidad, viendo lo que el Padre está haciendo, ¿qué está haciendo Marta? La tercera queja de Marta. Señor, hace 4 días que murió Lázaro. De hecho, creo que ya te lo reclamé, ¿verdad, Señor? Creo que ya te lo dije, ¿no? Creo que fui clara, Señor. Seguramente ya huele mal. ¿Qué le estaba diciendo? Ya llegaste tarde. Ya que vienes, ya se pudrió la cosa. 2 tipos de iglesia. La que tiene problemas en casa y aún así no busca a Jesús. Pero le dice a Jesús, es que tú tenías que haber llegado antes para que mi matrimonio no se pudriera. Tenías que haber llegado antes para que mis hijos no se perdieran. Tenías que haber llegado antes para que mi ministerio no desapareciera. ¿Y sabes por qué esa iglesia habla así? Porque ella no está viendo lo que Jesús ve. No habla lo que Jesús habla. Y no va a hacer esa iglesia lo que Jesús puede hacer. ¿Qué le contesta Jesús? Mira, un Jesús, porque Jesús contestaba mal, ¿eh? Si yo ahorita le digo a alguien de aquí, eres una perra, uy, se van a poner de locura. Pero Jesús así le dijo a una mujer. Sarita me hace gestos, pero es que no ha leído mucho la Biblia, Sarita. Jesús le dijo a la mujer, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Ay, Jesucristo, qué bocota. Jesús enojado lo hubiera mandado al infierno, pero ¿qué contesta Jesús? No te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. Le está diciendo, deja de quejarte de tu vida, de tu casa, de tu iglesia, de tu esposo, de tu ministerio. Deja de quejarte de tus resultados, de tu pasado. Y empieza a confiar para ver el poder de mi Padre. Y terminamos con el acto número 3. ¿Qué andaba haciendo la María? Para Marta, escuchar a Jesús es una pérdida de tiempo. Para Marta, sentarse al lado de Jesús es una vieja huevona. ¿Qué voy a ir a la iglesia? 3 horas. Mejor me pongo a lavar, que tengo tanto que lavar. Mejor me pongo a planchar. Mejor saco el puesto para sacarme unos pesos. ¿Qué le dijo Jesús? Ella escogió la mejor parte. Pero escucha bien el desenlace. Pero nadie se lo va a quitar. Pero la pregunta es, ¿qué le querían quitar? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué es eso que ella tenía que no tenía Marta? ¿Y qué es eso que nadie le puede quitar?
Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. La misma Marta, la misma María, la misma familia de Lázaro. Ayúdenme con Josué, por favor. Capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de Pascua, Jesús fue al pueblo de ¿quién? Ah, caray. ¿No estará hablando de la misma Betania o había dos? Entonces, ¿está hablando de Betania? Está hablando de la ciudad donde vivían sus amigos. Pero a ver, ¿quién estaba ahí? Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. Voltea con tu vecino y dile: Marta seguía afanada haciendo de comer y haciendo limpieza. Escucha bien, hay una iglesia que va todos los días, los domingos, que va a los discipulados, que danza, que canta, que toca en la alabanza, que hace grupos de oración, que tiene maestras de niños, que hace cada 8 días, pero su corazón no le pertenece a Jesús. ¿Qué hizo la María? Si Marta sigue en lo mismo, ¿qué está haciendo María, la otra iglesia? María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, el que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido este perfume. Mejor vámonos a trabajar los domingos. Nos habría dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila. Escucha bien esto. Judas no es Judas, María no es María, pero Jesús es Jesús. El perfume no es el perfume, pero entonces ¿qué es? Voltea con tu vecino y dile: el perfume es símbolo de tu adoración y de tu servicio. ¿De qué se llenó la habitación? De adoración. Escucha bien esto. Cuando tú has decidido que Jesucristo sea dueño de tu corazón, tú vas a tomar lo más preciado de tu vida y se lo vas a entregar. Escucha bien esto. Marta, el corazón de Marta no le pertenecía a Jesús. Por eso Marta hacía lo que ella quería hacer. Pero el corazón de María sí le pertenecía a Jesús. Tanto que vio un perfume y dijo: oye, ese perfume es muy caro. Está bien como para los pies de Cristo. ¿Qué es lo más valioso de tu vida? Y te voy a decir una cosa. Lo más valioso de la vida, y hoy lo entiendo muy bien, es el tiempo. Es el tiempo. Y quien te da tiempo, te da vida. Escucha bien esto. ¿De qué se trata entonces esto? De que el corazón de María le pertenecía a Jesús y era capaz de darle lo más preciado que ella tenía, aunque valiera 300 días de salario, 1 año de trabajo para aquel que sí se lo merece. Entonces,
¿El otro tipo de iglesia trabaja? Sí, por supuesto. El otro tipo de iglesia sí trabaja. Pero escucha bien, hace de su trabajo una adoración. Hace de su servicio una adoración. Y te voy a decir una cosa. Eso cada uno tendrá que resolverlo. ¿Cuánto sirves a Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas a Dios? Escucha bien esto. Fuera de la iglesia. Cuando andas en la calle y el Espíritu de Dios te toca, te incomoda para que cierres los ojos y ores, ¿qué le contestas? Señor, vengo manejando. Señor, estoy trabajando por mis hijos. Padre, cálmate, ahorita no, estoy haciendo la sopa, estoy haciendo el arroz, voy viajando al trabajo, estoy atendiendo el negocio, Señor. Y entonces tú te conviertes en la Marta. No es cuántas veces vienes a la iglesia o cuánto danzas y cantas aquí, sino que cuando tú te vas, verdaderamente tu corazón le pertenece a Él. Y eres capaz de darle el tiempo, lo más valioso de ti. Lealtad, honor, valor. Cierra tus ojos. Ya es así como estás, solo cierra tus ojos. En otra porción de la Escritura dice que ella lloró tanto que enjuagó los pies de Cristo. Y Jesús dijo, ella ha hecho lo que ninguno de ustedes ha hecho por mí. Y fíjate cómo enlaza Jesús la vida de María. Dice que este evangelio va a ser predicado por toda la tierra y el nombre de esta mujer será recordado. Pero la fama de esta mujer, la fama de esta iglesia, la fama de este tipo de iglesia es una iglesia que sabe adorar, no solo en las cuatro paredes de la congregación, sino que es una iglesia que adora en su casa, en su intimidad, en su trabajo, que adora manejando, que adora cuando está haciendo las cosas, pero que nada de eso le detiene para dedicarle tiempo y oídos a su Señor. No sé cuántos años tienes de ser cristiano, pero escucha bien esto, es bien fácil perder el rumbo. Y es bien fácil, es bien sencillo pensar que estás sirviendo a la iglesia, pero tu corazón está lejos de Dios. Pensar que estás haciéndolo bien porque vienes los domingos, pero tu corazón, en lo íntimo, en lo secreto, no le pertenece a Cristo. Espíritu Santo, sé tú en cada corazón en esta tarde. Sé tú en cada familia, en cada mujer, en cada hombre que trabajan y que sirven para su casa. Pero que ninguno de ellos se olvide que el principal eres tú. Que nosotros no nacimos en este mundo porque lo primordial era tener hijos, casarse, mantenerlos, verlos crecer, educarlos, tener una casa, un perro, un auto, una gran cuenta. Iglesia, en el nombre de Jesús, tú no naciste para eso. Dice la Escritura que tú naciste para la adoración de Él. Para que cuando Él entre en el jardín y pronuncie tu nombre, tú le digas, aquí estoy, papá.
Aquí estoy, papá. Redefine mi futuro. Háblame de lo que vas a hacer con mis hijos. Háblame de lo que va a suceder con mi esposo. Háblame de las cosas del reino. Háblame de lo que no me vas a pedir permiso. Háblame de lo que es eterno. Y cuando el Padre abre la boca y tú estás al pie de sus pies, estás a los pies de Cristo, el Padre va a hablar y va a revelar y va a saciar tu corazón. Tan profundo, tan grande, tan pleno, que todas aquellas necesidades van a desaparecer. Jesús le dijo a los que acosaban a la mujer: cállense y déjenla tranquila. Y cuando tú encuentres lo eterno, Dios va a decir a tus enemigos: cállense y déjenlos tranquilos. Porque han escogido la mejor parte. Amén. Iglesia, di conmigo: papá, hoy elijo la mejor parte. Elijo ponerte en primer lugar. Elijo darte mi corazón. Y elijo servirte. Elijo adorarte. Gracias, Dios. Siempre habrá una Marta. Y sí, siempre habrá una María. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo. Amén y amén. Gracias, familia. Cuídense mucho. Que Dios les guarde. Y nos vemos el miércoles, primero Dios, para retomar actividades. Gracias a Dios por todo lo que pudimos hacer esta semana. Amén.